Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Miguel Ángel González y os voy a acompañar en este viaje que se inicia con este primer vídeo, en el que hoy vamos a abordar un género literario muy concreto, muy completo y mucho más difícil de lo que puede parecer a simple vista. Hoy vamos a trabajar con el microrrelato, que es bastante importante comenzar sabiendo que el microrrelato no es un relato más corto, no es algo tan sencillo o tan simple como eso. Muchas veces creemos que escribir un microrrelato consiste eso, en dejar en medio folio un texto que nos había ocupado 3, pero va mucho más allá. El microrrelato tiene una dificultad enorme. Yo, como docente literario que conozco la teoría y que le he explicado en diferentes ocasiones, en muchos de mis talleres tengo una clase que aborda directamente el microrrelato y hablamos de él y trabajo con los alumnos para que lo hagan. A mí me cuesta muchísimo escribir microrrelato como autor. Es un género que no domino, que creo que tiene muchísima dificultad y yo que me enrollo mucho, como podéis ver, que siempre ya veis estos vídeos, que me gusta muchísimo hablar y extenderme y alargarme muchísimo, me cuesta mucho condensarlo todo en muy pocas palabras. Así que lo veremos y además lo vamos a hacer de una forma bastante particular, porque en lugar de ver directamente qué es un microrrelato, vamos a empezar viendo todo lo que no es un microrrelato, porque creo que, como os digo, es uno de los géneros que menos se respeta y que a veces más se confunde con otros, ¿no? Creemos que el microrrelato, como os digo, es solamente una acumulación de pocas palabras que formen un texto, pero va mucho más allá, así que veremos todo lo que no es, en qué se diferencia de otros géneros literarios con los que a veces se les sitúa o los metemos en el mismo grupo, y luego después sí que veremos las características propias del microrrelato, veremos las 6 grandes características y cómo debe escribirse un buen microrrelato. Veremos también algún ejemplo en vídeo y, como siempre, os propondré una tarea para que intentéis escribir vuestros propios textos breves o vuestros propios microrrelatos, hiperrelatos o como lo queráis denominar, ¿no? Y tengo un libro en las manos que sirve un poco para acercarnos o para este vídeo de presentación, que se llama El paraíso imperfecto, de Augusto Monterroso, que Augusto Monterroso es uno de los padres del microrrelato. El famoso microrrelato de Augusto Monterroso, de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, sirve siempre como ejemplo de lo que es un microrrelato perfecto, un texto de únicamente 2 frases, que nos invita a imaginar diferentes posibilidades, nos invita a intentar entender todas las metáforas que encierra el texto. Es un texto mucho más complejo de lo que parece a simple vista, y esa es una de las características propias del género. Augusto Monterroso es un escritor que nació en Honduras y falleció en México, si no me equivoco, pero que era guatemalteco. Su padre había nacido en Guatemala y él decidió solicitar o pedir la nacionalidad guatemalteca cuando cumplió la mayoría de edad. Un escritor que jugó en muchísimos, y digo jugó porque era de estos autores que les gustaba como romper las reglas, inventar cosas nuevas, ¿no? Jugar a la literatura. Y practicó diferentes géneros, aunque es verdad que el formato breve siempre fue el que más trabajó, el que mejor se le dio, y siempre desde un punto de vista crítico y utilizando la fábula para reflexionar sobre el ser humano, sobre la raza humana, sobre la política, sobre la condición humana, en definitiva, ¿no? Un autor que además obtuvo algunos de los reconocimientos más importantes que existen, ¿no? Quiero decir, en Guatemala hablábamos de que él era guatemalteco, que pidió la nacionalidad guatemalteca. En Guatemala ganó el premio Miguel Ángel Asturias, que es uno de los premios nacionales más importantes que existen. En México fue el premio Juan Rulfo de narrativa, y aquí en España, sin ir más lejos, fue el príncipe de Asturias de las letras, ¿no? Con lo cual, como veis, un autor con una trayectoria amplia. Y bueno, este libro que tengo yo aquí, que lo quería utilizar ahora en la presentación, que se llama El paraíso imperfecto, es una pequeña antología de muchos de sus textos breves, algunos, como a ver si encuentro uno por aquí, como este que se llama La brevedad, muy cortito, ¿no? Y otros un poco más largos, y mezcla eso, fábulas y diferentes textos. Por si no conocéis a Augusto Monterroso, y como vamos a empezar a trabajar el microrrelato, y creo que es bueno ir documentándose, ir leyendo y formándose, lo que voy a hacer es que junto a este primer vídeo de presentación, normalmente el vídeo de presentación es ligero y no lleva ninguna documentación adjunta, pero en este caso os voy a dejar una pequeña selección muy breve de 3, 4, 5 microrrelatos de Augusto Monterroso que creo que sirven un poco para identificarle a él y luego para que vayáis comprendiendo todo lo que veremos en la teoría. Así que eso, junto a este vídeo veréis que hay un PDF con una pequeña selección que he hecho de textos breves de Augusto Monterroso, y si os gusta, pues os animo a que compréis o que busquéis en una librería tanto este libro como otro. Esta es una antología, hay muchísimas antologías de los textos breves de Augusto Monterroso, que si os gusta este género merece la pena. Bueno, voy terminando por aquí este primer vídeo de presentación y, como os decía,
Lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar viendo todo lo que no es un microrrelato, y cuando ya sepamos que tiene identidad, que tiene personalidad propia, empezaremos a ver cómo se escribe el microrrelato, y después os tocará a vosotros hacerlo. Así que nada, paro por aquí con este primer vídeo y empezamos con la teoría.